Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a la clase 4 de Proyecto Integrador IN. Hoy vamos a cerrar la unidad IN, que ha sido la unidad de análisis de entorno y conceptualización del proyecto. El tema de hoy reúne 3 herramientas que vamos a articular en una sola sesión: la FODA del proceso, la matriz de priorización y el perfil del proyecto. Esta clase es importante porque es el momento en que todo lo que han recogido en las semanas anteriores se convierte en una decisión clara y en un primer contrato del proyecto. Antes de avanzar, asegúrense de tener a la mano los documentos 01, 02 y 03 de su portafolio, porque vamos a usarlos como insumos directos. Quien aún no los tenga organizados, este es el momento de abrir las carpetas. Vamos a revisar brevemente cómo se organiza la clase. Iniciaremos con un repaso muy corto de lo que han trabajado en las clases 1, 2 y 3 para confirmar que partimos del mismo punto. Después estableceremos el propósito y la competencia de la sesión para que sepan con claridad qué se espera que logren. A continuación, entraremos al marco teórico, que tiene 3 bloques bien definidos. Primero, la FODA aplicada al proceso, después la matriz de priorización y finalmente el perfil del proyecto. Cada bloque incluye ejemplos aplicados a un proceso productivo, porque la idea es que cada concepto puedan verlo aterrizado, no solo en la teoría. Cerraremos con la actividad de avance del proyecto, los criterios para los apuntes, una vista previa del KISS y un puente hacia la unidad segundo. Tomen nota de esta secuencia porque les ayudará a ubicar dónde estamos en cada momento de la clase. Antes de meternos al contenido, quiero que ubiquemos esta clase dentro de toda la unidad IMERE. En la clase 1 seleccionaron, en equipo, el proceso productivo que iban a estudiar durante el cuatrimestre. Ese fue el documento 01. En la clase 2 trabajaron con técnicas de identificación de problemas, hicieron observación directa y entrevista al responsable o al operador, y produjeron el documento 02 con sus hallazgos preliminares. En la clase 3 caracterizaron el entorno del proceso con un diagrama CIPOC y mapearon a los interesados con la matriz de poder e interés, y eso quedó como documento 03. Hoy, en la clase 4, vamos a integrar todo eso. La FODA toma sus hallazgos y los ordena en cuadrantes. La matriz de priorización elige sobre qué van a trabajar y el perfil del proyecto formaliza la decisión. Por eso digo que esta clase es de convergencia. Aquí confluye todo lo que han ido construyendo. Establecido el contexto, definamos con claridad el propósito de esta clase. Al terminar la sesión deben ser capaces de hacer 3 cosas. Primero, diagnosticar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del proceso productivo que cada equipo eligió. Segundo, priorizar la problemática que se va a resolver, no de manera intuitiva, sino con criterios. Y tercero, formular el perfil del proyecto integrador. La competencia del saber hacer que vamos a trabajar es muy concreta. Construir una FODA enfocada al proceso. Priorizar problemas con una matriz cuantitativa y redactar el perfil del proyecto integrador. En cuanto a los saberes conceptuales, vamos a manejar 4. La matriz FODA aplicada a procesos productivos, la matriz de priorización con sus 2 variantes, la estructura del perfil de proyecto y la noción de visión del proyecto. Mantengan estos 4 conceptos como brújula durante toda la sesión. Entramos al primer bloque de la clase, que está dedicado a la FODA aplicada al proceso. La idea central del bloque es muy clara. Vamos a pasar de los hallazgos sueltos que ustedes recogieron a un diagnóstico estructurado. La FODA es la herramienta que nos va a permitir hacer ese ordenamiento. Vamos a verla con calma y con ejemplos. La FODA es una herramienta de diagnóstico y lo importante es entender cómo ordena la información. Lo hace en 4 cuadrantes definidos por 2 ejes. El primer eje es el origen del factor. Un factor puede ser interno, es decir, propio del proceso, o puede ser externo, es decir, del entorno donde opera el proceso. El segundo eje es la naturaleza del factor. Puede ser positivo o puede ser negativo. Si combinamos los 2 ejes, obtenemos los 4 cuadrantes clásicos que vamos a ver en la siguiente lámina. Ahora bien, ¿por qué la aplicamos al proceso y no a otra cosa? Por 3 razones. Primero, porque ordena lo que ustedes ya recogieron en la observación, la entrevista y el CIPO. Segundo, porque hace explícito qué conviene conservar del proceso actual y qué hay que mejorar. Y tercero,
porque sirve de base objetiva para la decisión de priorización que vamos a tomar más adelante. Tengo que insistir en algo muy importante. En esta materia aplicamos la FODA al proceso productivo, no a la empresa completa. Una FODA de empresa habla de mercado, de marca y de competidores. Una FODA de proceso habla de flujo, recursos, calidad, tiempo, retrabajo y desperdicios. Este matiz les va a evitar muchos errores. Aquí tienen los 4 cuadrantes ya con ejemplos típicos de un proceso productivo, para que les quede claro qué tipo de factor va en cada uno. Las fortalezas son factores internos y positivos. Cosas como alto cumplimiento de tiempos, operadores capacitados, baja tasa de retrabajo o insumos confiables. Son fortalezas porque dependen del propio proceso y son favorables. Las oportunidades son factores externos y positivos. Cosas como una nueva normatividad que favorece, proveedores con mejor tecnología, demanda creciente del cliente o programas de capacitación disponibles, son oportunidades porque no las controla el proceso, pero le pueden beneficiar. Las debilidades son factores internos y negativos, cuellos de botella, falta de instrucciones de trabajo, desperdicios, reprocesos o ausencia de medición de calidad son ejemplos típicos. Y finalmente, las amenazas son factores externos y negativos. El aumento del costo de insumos, la rotación de personal del sector, cambios regulatorios estrictos o tener un proveedor único de un recurso crítico son amenazas porque el proceso no las controla pero le afectan. Fíjense bien en estos ejemplos porque les van a servir de referencia cuando trabajen su propia FODA. Vamos a ver los errores que aparecen una y otra vez cuando los equipos hacen su primera FODA. El primero es confundir fortaleza con oportunidad. Si ustedes ponen como fortaleza la frase «hay demanda creciente del producto», están equivocados, porque eso no depende del proceso, depende del mercado. Es una oportunidad, no una fortaleza. El segundo error es confundir debilidad con amenaza. Si ponen como debilidad el precio del insumo subió, también están equivocados. Ese precio es externo. El proceso no lo controla. Es una amenaza, no una debilidad. El tercer error, y este es muy frecuente, es hacer FODA de empresa cuando deberían hacer FODA de proceso. Si escriben como debilidad, mala imagen de marca, esa frase no tiene cabida aquí, porque la marca no es un atributo del proceso productivo. Y el cuarto error es confundir síntoma con causa. Si ponen como debilidad los clientes se quejan, en realidad están listando el síntoma. La debilidad es la causa que origina la queja, que puede ser tiempo, calidad o retraso. Tomen esta regla rápida que les puede salvar más de una vez. Si el factor cambia al cambiar de proceso, es interno. Si el factor permanece aunque cambien de proceso, es externo. Vamos a los pasos concretos para construir su FODA. Paso 1. Retomen los insumos que ya tienen. La ficha de selección del proceso de la clase 1, el reporte de observación y entrevista de la clase 2 y el SIPOC con la matriz de interesados de la clase 3. Esos 3 documentos son su materia prima. Paso 2. Tomen cada hallazgo de esos documentos y háganle 2 preguntas. ¿Es interno o externo? Y después, ¿es positivo o negativo? Con esas 2 preguntas ya saben en qué cuadrante va. Paso 3. Coloquen el hallazgo en el cuadrante correspondiente, pero háganlo redactando frases concretas y verificables, no juicios genéricos. No me sirve el proceso es malo. Me sirve la etapa de empaque, tiene un tiempo de ciclo de 38 segundos cuando el estándar es de 22 segundos. Paso 4. Exíjanse al menos 3 elementos por cuadrante antes de cerrar la FODA, si solo tienen 1 o 2. Vuelvan a sus insumos, porque seguramente hay más. Y paso 5. Revisen la coherencia con el SIPOC. Las debilidades que ustedes identifiquen deben poder ubicarse en una etapa, una entrada o una salida concreta del proceso. Como buena práctica adicional, acompañen cada hallazgo con su fuente. Viene de la entrevista, viene de la observación, viene de un indicador. Una FODA sin trazabilidad pierde validez como diagnóstico. Veamos un ejemplo trabajado con un proceso de empaque, para que vean cómo se ve una FODA bien hecha. Empecemos por las fortalezas. La primera dice operadores con más de 2 años de experiencia. La segunda dice disponibilidad permanente de la materia prima. La tercera dice indicador de productividad ya medido, expresado en piezas por hora. Las 3 son internas y favorables.
Ahora las oportunidades. La primera, un nuevo proveedor local de empaque a menor costo. La segunda, una capacitación gratuita en mejora continua ofrecida por la Cámara Industrial. La tercera, una solicitud del cliente para obtener una certificación que el proceso está en condiciones de alcanzar. Todas externas y favorables. Vamos a las debilidades. La primera, un cuello de botella en la etapa de sellado. La segunda, ausencia de instructivo de trabajo por escrito. La tercera, reprocesos por etiquetado mal alineado, que llegan al 5% de la producción, internas y negativas. Y finalmente las amenazas. El alza del costo del material de empaque, la rotación alta en operarios del sector y el endurecimiento normativo sobre residuos. Externas y negativas. Observen una característica común a todos los elementos. Cada uno es específico, verificable y se refiere a una etapa, recurso o salida concreta del proceso. Esa es la calidad que se les va a pedir en su propia FODA. Hasta aquí cerramos el primer bloque y entramos al segundo, que es la matriz de priorización. La pregunta que vamos a responder en este bloque es muy concreta. Una vez que tenemos una FODA con varios elementos negativos, ¿sobre cuál de ellos vamos a trabajar? Porque la idea no es resolver todo a la vez, sino enfocarse en lo que más valor aporta con el esfuerzo razonable disponible. Cuando ustedes terminen su FODA van a tener varias debilidades y varias amenazas, y van a sentir la tentación de atacarlas todas. Esa tentación es natural, pero les voy a pedir que la resistan por una razón muy práctica. El proyecto integrador dura un cuatrimestre y tienen recursos finitos, tiempo limitado, equipo limitado, acceso limitado al proceso y costos limitados. Priorizar significa elegir con criterio, no por simpatía. Y la elección se hace respondiendo 3 preguntas. La primera, ¿cuál de los problemas, si lo resolvemos, produce más mejora para el proceso? La segunda, ¿cuál podemos abordar con el esfuerzo que realmente tenemos disponible? Y la tercera, ¿cuál es coherente con el perfil de ingeniería industrial? Es decir, ¿cuál efectivamente podemos atender desde nuestra disciplina? El error frecuente, que veo cada cuatrimestre, es querer resolver toda la FODA. Eso lleva a un proyecto disperso y poco profundo. Vale más un problema bien acotado y bien resuelto que 5 problemas tocados por encima. Esta es la primera herramienta de priorización, sencilla y muy útil. Ubica cada problema en 2 ejes, el impacto que tendría resolverlo y el esfuerzo que costaría hacerlo. De ahí salen 4 cuadrantes con nombre propio. El primero son los quick wins, alto impacto y bajo esfuerzo. Esos son prioridad 1, porque dan mucho a cambio de poco. El segundo son los proyectos mayores, alto impacto y alto esfuerzo. Esos hay que planearlos con cuidado, porque valen la pena pero requieren más trabajo. El tercero son las tareas menores, bajo impacto y bajo esfuerzo. Esas se atienden si sobra tiempo. Y el cuarto son los que hay que evitar, bajo impacto y alto esfuerzo. Esos se descartan sin culpa. Esta matriz les sirve como primer filtro rápido, una mirada visual y compartida en el equipo. Para una decisión más afinada, en la siguiente lámina vamos a ver la matriz cuantitativa, que es más precisa. La matriz cuantitativa es más rigurosa que la 2x2. Lo que hacemos aquí es definir varios criterios para evaluar los problemas, asignarle un peso a cada criterio, calificar cada problema en cada criterio y obtener un puntaje total ponderado. Pongamos un ejemplo concreto con 4 criterios. El primero es impacto, qué tanto afecta al proceso, y le damos un peso alto, porque es lo que más nos importa. El segundo es frecuencia, qué tan seguido ocurre. El tercero es severidad, qué tan grave es cuando ocurre. Y el cuarto es factibilidad, qué tan abordable es para nosotros. La suma de los pesos siempre da 1 para que la ponderación sea consistente. La calificación de cada problema va en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy bajo y 5 es muy alto. Para cada problema se multiplica su calificación por el peso del criterio, se suman los resultados y eso da el puntaje total. En el ejemplo de la presentación tenemos 4 problemas tomados de la FODA y al aplicar la matriz el problema con mayor puntaje es el cuello de botella ensellado con 4.6. Ese es el problema que el equipo del ejemplo va a priorizar. Lo importante aquí no es el número en sí, sino que la elección queda justificada con criterios explícitos y comparables, no por intuición.
Una vez que la matriz nos dio el candidato, falta un paso fundamental: redactar el problema. Y aquí también hay errores comunes. Vamos a verlos. Mal redactado 1, hay que poner una máquina nueva. Eso no es un problema, es una solución y las soluciones se proponen después, no antes. Mal redactado 2, el proceso es muy malo. Eso no es un problema, es un juicio y un juicio no se puede analizar. Mal redactado 3, los clientes se quejan. Eso no es un problema, es un síntoma. La queja es la consecuencia, no la causa. Veamos ahora un problema bien redactado. La etapa de sellado del proceso de empaque presenta un tiempo de ciclo promedio de 38 segundos frente a un estándar de 22 segundos, lo que reduce la producción diaria en 18% y genera retrasos en la entrega. Observen la estructura que tiene esta oración. Primero, identifica la etapa o entrada del proceso. Segundo, describe un comportamiento medible y observado. Tercero, lo compara con un referente, en este caso un estándar. Y cuarto, indica el efecto sobre el resultado. Esa es la estructura recomendada para redactar su problema priorizado. 4 elementos, una sola oración. Con el problema priorizado ya bien redactado, entramos al tercer y último bloque de la clase, que es el perfil del proyecto. Aquí vamos a transformar ese problema priorizado en el primer contrato del proyecto, un documento breve pero muy importante, porque va a guiar todo lo que viene en la unidad segundo. El perfil del proyecto es un documento de una cuartilla, breve, que sintetiza 4 cosas. ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué? ¿Para quién y hasta dónde? Funciona como un primer contrato entre el equipo, el docente y los interesados del proyecto, y va a servir como base para los objetivos formales, el alcance y el plan de trabajo, que llegarán en la unidad segundo. Tiene 6 componentes obligatorios que vamos a revisar en la siguiente lámina con detalle. Nombre del proyecto, justificación, problema priorizado, beneficiarios e interesados, alcance preliminar y visión del proyecto. Y aquí va una aclaración importante. El perfil no es el plan completo. Todavía no incluye objetivos SMART, no incluye una estructura de desglose de trabajo, no incluye un cronograma. Todo eso llega después. El valor del perfil está en delimitar y en comprometer. Delimita el proyecto para que no se vuelva inabarcable y compromete al equipo con una visión clara de hacia dónde vamos. Vamos uno por uno los 6 componentes, viendo qué pregunta responde cada uno. El nombre del proyecto responde a cómo se llama y a qué proceso se aplica. Tiene que ser informativo, no decorativo. La justificación responde a por qué importa atender este problema ahora. Aquí explican por qué vale la pena dedicarle el cuatrimestre. El problema priorizado lo van a tomar exactamente como salió de la matriz, redactado en una oración técnica, tal como vimos hace un momento. Los beneficiarios e interesados responden a quienes se benefician y quienes están involucrados. Y aquí es muy útil regresar al SIPOC y a la matriz de interesados que hicieron en la clase 3. El alcance preliminar responde a qué se incluye y, muy importante, qué no se incluye en el cuatrimestre. Las 2 cosas, y la visión del proyecto responde a cómo se verá el proceso una vez que lo hayan resuelto. Aclaro un punto que suele confundirse. La visión no es un eslogan ni una frase bonita. Es una imagen breve y verificable del proceso a futuro. Por ejemplo, podría ser que al cierre del cuatrimestre la etapa de sellado opere con un tiempo de ciclo igual o menor a 25 segundos y se eliminen los retrasos diarios de entrega. Eso es una visión, porque es concreta y se puede verificar. Veamos cómo se ve un perfil del proyecto ya redactado, con los 6 componentes. Lo voy a leer despacio para que ustedes vean el nivel de detalle y precisión que se espera. Nombre del proyecto. Reducción del tiempo de ciclo en la etapa de sellado del proceso de empaque. Justificación. El cuello de botella en sellado limita la producción y genera retrasos de entrega. Su mejora libera capacidad sin inversión mayor. Problema priorizado. La etapa de sellado opera a 38 segundos por pieza frente a un estándar de 22 segundos, reduciendo la producción diaria en 18%. Beneficiarios, operadores de la línea, área de planeación, clientes finales, supervisor de producción, interesados clave, responsable del proceso, calidad, mantenimiento, proveedor de empaque.
alcance preliminar, incluye análisis del proceso actual, propuesta de mejora y prueba piloto en la etapa de sellado, y no incluye otras etapas, ni inversión en equipo nuevo, ni el área administrativa. Visión. Al cierre del cuatrimestre, el tiempo de ciclo de sellado es igual o menor a 25 segundos y se eliminan los retrasos diarios de entrega. Observen 3 cosas importantes en este ejemplo. Primero, todos los componentes están conectados entre sí, el problema explica la justificación, la visión cierra el problema. Segundo, todo es verificable, hay números, hay referencias, hay actores concretos. Y tercero, el alcance es realista para un cuatrimestre. Este es el nivel que se espera de su perfil. Llegamos a la parte de trabajo de la sesión. La actividad de hoy se hace en equipo y tiene 4 entregables. 1. Construyan la FODA del proceso, retomando los hallazgos de la observación, la entrevista y el SIPOC, con al menos 3 elementos por cuadrante. 2. Apliquen la matriz de priorización cuantitativa a sus debilidades y amenazas, eligiendo entre 3 y 5 problemas para evaluar. 3. Redacten el problema priorizado en una sola oración técnica, siguiendo la estructura de 4 elementos que vimos. Y 4. Redacten el perfil del proyecto integrador en una cuartilla, con los 6 componentes. En cuanto al tiempo, mi recomendación es que en lo que queda de la sesión sincrónica, avancemos al menos los borradores de la FODA y de la matriz de priorización, mientras puedo pasar por cada sala de equipo a revisar. El perfil del proyecto lo terminan fuera de clase. El entregable completo se sube al portafolio como documento 04. Ya en este momento abran sus salas de equipo y comiencen. Antes de cerrar, vamos a dejar muy claros los criterios con los que voy a revisar la evidencia. El documento integrado debe incluir 4 componentes. Primero, la FODA del proceso, con al menos 3 elementos por cuadrante y claramente delimitada al proceso, no a la empresa completa. Segundo, la matriz de priorización cuantitativa, con criterios definidos, pesos asignados, calificaciones y justificación numérica del puntaje total. Tercero, el problema priorizado, redactado como una sola oración técnica medible. Y cuarto, el perfil del proyecto en una cuartilla, con los 6 componentes que vimos. Sobre los criterios de retroalimentación que voy a aplicar al revisar, voy a verificar 3 cosas. Que las debilidades identificadas sean efectivamente del proceso y no de la organización completa, que la priorización sea consistente con la FODA, es decir, que el problema priorizado realmente provenga de las debilidades o amenazas listadas, y que el perfil del proyecto sea ejecutable dentro del cuatrimestre, no un proyecto inabarcable. Si tienen dudas sobre alguno de estos puntos, este es el momento de preguntarlas. Como ya saben, después de cada clase elaboran apuntes individuales que se revisan al inicio de la siguiente sesión. Los apuntes de esta clase deben incluir, como contenido mínimo, 4 elementos. Una plantilla FODA vacía y comentada, lista para usarse. Los criterios para distinguir fortaleza de oportunidad y debilidad de amenaza. Ejemplos de matriz de priorización con criterios y pesos. Y la estructura comentada del perfil del proyecto con los 6 componentes. Los criterios con los que voy a revisar los apuntes son 4. Que la FODA esté correctamente delimitada al proceso y no a la empresa. Que la matriz de priorización tenga criterios definidos, que el perfil del proyecto esté completo con sus 6 componentes y que la redacción sea técnica usando el vocabulario propio de ingeniería industrial. La revisión usa la lista de cotejo del documento de criterios de evaluación que tiene 6 criterios: identificación, cobertura, organización, vocabulario, ejemplos y limpieza. Recuerden que los apuntes tienen un peso del 15% de la calificación del curso, así que dedíquenles el cuidado que merecen. En la próxima clase, como es costumbre, vamos a tener un quiz individual breve para verificar la comprensión teórica de esta sesión. Son 5 reactivos cortos. Les adelanto los temas para que se preparen sin sorpresas. El primero pregunta cuál es la diferencia entre lo interno y lo externo en una FODA aplicada al proceso. El segundo pide un ejemplo de fortaleza propia de un proceso productivo. El tercero pide mencionar un criterio válido para priorizar problemas en la matriz cuantitativa. El cuarto pide indicar los componentes del perfil del proyecto integrador. Y el quinto pregunta qué se entiende por visión del proyecto. Cada reactivo vale 2 puntos, así que el quiz total son 10 puntos.
El promedio de los quizzes integra otro 15% de la calificación del curso. Si alguno les sale mal, recuerden que hay opción de retomar el de menor calificación, según el reglamento del curso. Hagamos un alto para ver lo que ya tienen al cerrar la unidad I, porque es importante valorarlo. Tienen un proceso productivo seleccionado y justificado, no elegido al azar. Tienen hallazgos cualitativos y cuantitativos de su observación y su entrevista, es decir, datos reales del proceso. Tienen una visión sistémica del proceso, con SIPOC y matriz de interesados. Tienen un diagnóstico priorizado con FODA y matriz cuantitativa, y tienen un perfil del proyecto como primer contrato. Es decir, 4 documentos sólidos en su portafolio. Esto es mucho, en 4 clases. Ahora, ¿qué viene en la unidad segundo? Van a redactar objetivos SMART, tanto el general como los específicos. Van a definir alcance formal, limitaciones y requisitos. Van a construir la estructura de desglose de trabajo, conocida como EDT, con asignación de recursos y matriz de responsabilidades RACI. Van a elaborar el diagrama de Gantt y el roadmap del proyecto. Y van a aprender a gestionar el flujo de trabajo con un tablero Kanban y priorización ágil. La conexión clave que quiero que se lleven es esta. El perfil del proyecto que producen hoy es la entrada directa de la clase 5, donde vamos a redactar los objetivos MART y el alcance formal. Sin perfil no hay objetivos, así que cuídenlo. Cerremos con una síntesis de los 5 mensajes principales de esta clase. 1. La FODA del proceso ordena los hallazgos previos en 4 cuadrantes según origen y según naturaleza. 2. Se aplica al proceso, no a la empresa, y se redacta siempre en frases verificables. 3. La matriz de priorización traduce la FODA en una decisión con criterios ponderados, no en una elección por intuición. 4. El problema priorizado se redacta como una sola oración técnica, con etapa, comportamiento medible, referente y efecto. Y 5. El perfil del proyecto es el primer contrato del trabajo, tiene 6 componentes y se entrega como documento 04 del portafolio. Con este diagnóstico priorizado y el perfil formulado, el equipo entra a la unidad segundo con un proyecto bien delimitado y ejecutable. Eso es lo que esperamos de ustedes al cierre de la unidad SIP. Para profundizar en los temas que vimos hoy, les dejo 6 referencias muy útiles. La metodología de la investigación de Hernández Sampieri y Mendoza Torres, edición de 2023, es buena para fundamentar la parte de diagnóstico. El emprendedor de éxito de Alcaraz Rodríguez les sirve para la formulación del perfil. El pensamiento creativo de Edward de Bono ayuda con las técnicas de creatividad que aparecerán en próximas unidades. Coaching con Design Thinking de L. Javitia es complementario para diseño y prototipado. Y 2 guías digitales muy útiles para la gestión del proyecto en general. La guía metodológica PM4R de Mondelo y Siles, y la guía práctica PM4R Gael 2022 de Mondelo y Sánchez Orduña. Ambas están disponibles en el sitio de pm4r.org. Con esto cerramos la clase 4 y con ella la unidad I de Proyecto Integrador. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en la próxima sesión, donde comenzaremos la unidad segundo con la redacción de objetivos SMART. Recuerden subir su documento 04 al portafolio y entregar sus apuntes individuales. Buen trabajo, equipos.